caminando la palabra desde el valor ancestral, recorriendo la Via Yala, abrazando a los hermanos. Comunicar es la herramienta, el saber unificar. En cada lucha, cada pueblo, nos tenemos que aferrar. Aquí comienza Marquemos un Norte, movimiento originario por la vida, el planeta y los derechos humanos. Marquemos un Norte, nuestro norte es el sur. Conduce Ricardo Silva. Marquemos un norte charrúa desde la comunicación, de ser parte de un pueblo que no reconoce fronteras, que no aceptó al invasor, enfrentando la traición. Tensa su arco, memoria, en la flecha una canción. Bueno, muy buenas noches para todos. Aquí estamos nuevamente para invitarlos a que marquemos un norte con la referencia que nuestro norte es el sur. Un día muy especial, ya que estamos cumpliendo el 17º aniversario de Marquemos un Norte, allá por un 28 de agosto de 2008, comenzábamos con nuestro blog que nos daba el empuje y la iniciativa de regresar a lo que era la comunicación, por sentirnos con la indignación sobre la ley de impunidad. En aquellos momentos había movimientos que evidentemente querían anular esa ley, y bueno, y me acuerdo que el Frente Amplio decía que no se podía anular la ley, y bueno, se ponía como ejemplo que Sanguinetti en su primer gobierno, a partir del 85, anuló una cantidad de leyes que eran descabezadas, que eran ingresadas, esas leyes fueron ingresadas por la dictadura, bueno, que no tenían ni pie de cabeza, y bueno, las anuló él por decreto directamente, porque no tenían sentido, anulándolas. Y bueno, el que tomó la bandera de anular la ley en aquel momento fue Elio Sartú, un gran militante de los derechos humanos, y bueno, hoy no se encuentra entre nosotros físicamente, pero en aquel momento dio su pelea, y bueno, viene bien un recuerdo para él, un militante entrañable. Bueno, quiero comenzar el programa y no seguir hablando solo, y darle la bienvenida a Néstor Ban. Buenas noches, Néstor. Buenas noches, Ricardo. Feliz aniversario para Marquemos un Norte. Y bueno, contentos de estar acá participando de este festejo, que es algo que ha permitido que la gente pudiera conocer un poco más la historia de los charrúas, qué pasó con los charrúas, qué pasó con otros pueblos originarios también. Disculpen si ven mi dedo, pero se me está yendo la imagen y tengo que tocar la pantalla para reconectarme. Y bueno, felicitaciones por eso también, Ricardo, por este gran esfuerzo que venís haciendo desde hace 17 años. Y bueno, y buenas noches para toda la audiencia también. Bueno, realmente en 17 años pasan muchísimas cosas, desde lo que es nuestro continente de Ayala, nuestro país Uruguay, en el cual vivimos, en la vida personal, y más allá de todo lo sucedido, que sucedieron muchas cosas, tratamos siempre de mantener esta comunicación indígena como una bandera que flamee en el viento, y bueno, que sea una voz de los pueblos originarios acá en este país, que muchas veces, bueno, de alguna manera nos sentimos solos, porque cuando fuimos invitados a la segunda cumbre de comunicadores indígenas en México,
el único comunicador que había de Uruguay era yo, y yo miraba los demás países con sus pueblos originarios, y era una cantidad de cada país impresionante. Y bueno, ahí nos pusimos como meta tratar de que haya más comunicadores indígenas aquí en Uruguay. Hicimos intentos, algunos salieron, otros no. Y además considerar algo importantísimo, ¿no? Hoy, por ejemplo, está Eduardo Aguara, con su radio Tacuabé, muchas veces intermitente, por temas de equipo, por temas personales, de trabajo, de todo, pero trata de mantenerse en esa comunicación indígena. Y cuando hablamos de este tipo de comunicación, siempre suman más comunicadores, porque hay gente que se cree que hay una competencia o algo así. No existe la competencia, existe sumar, y ojalá hubiese 10, 20, 30 programas y hasta una radio de comunicación indígena, porque yo me encontré en México con comunicadores de todos lados, y bueno, y tenían radios comunitarias, los pueblos indígenas, hasta canales de televisión, producciones de documentales. Había muchos que estaban muy fuertes y muy avanzados en el tema de comunicación. Y ahí apareció Ricardo, desde Uruguay, siempre como yo me siento identificado como charrúa, ¿no? No como uruguayo. Soy un charrúa viviendo en Uruguay. Y así me expresé siempre cuando participé a nivel internacional, tanto en México como en Colombia, que fueron las veces que he participado. Pero Uruguay siempre va como banca, ¿viste? Siempre pasa, como el país chico, humilde, que se enfrenta contra monstruos, contra gigantes. Y ahí, bueno, le pusimos nuestra garra, nuestro más profundo sentimiento originario y charrúa. Y bueno, fue una hermosa participación, porque escuchar directamente de los mismos pueblos, de integrantes de los mismos pueblos, su historia y su presente, es hermoso leer, informarse, pero tener a los protagonistas directamente adelante de uno y charlar con ellos es algo glorioso, sinceramente, algo muy emocionante, y realmente fue una experiencia hermosa, donde, bueno, dan la posibilidad de crecer como comunicador, pero también como ser humano. Bueno, Néstor, en las historias de ese transcurso de 17 años, en un momento se nos ocurrió hacer una dinámica que empezamos haciéndola con un grupo de 4 niños, pero después también lo hicimos con una familia originaria acá de Uruguay, y esto constaba de armar un cuento en grupo. Es decir, normalmente un cuento lo escribe o lo expresa una sola persona. En este caso, estos 4 niños tenían que ir aportando un pedacito cada uno del cuento, y bueno, y hacer el círculo para que el cuento siga avanzando sin saber qué iba a suceder, sin saber a dónde iba, porque cada uno le daba su impronta. Y es una experiencia realmente preciosa. ¿Por qué? Primero, porque es un trabajo en equipo comunitario, en este caso de 4 niños, y también en el juego de hacer ese cuento,
se expresan muchas cosas, muchísimas cosas. También sucedió cuando fueron adultos de ese grupo de charrúas, de la familia, que también hizo el cuento y expresaban muchas cosas de su característica personal. Entonces brinda mucha información, un tipo terapia en grupo, vamos a decir. Pero la idea era compartir algo en común, crear algo en común, y bueno, se creó ese cuento. Si te parece bien, Néstor, lo querías hacer un comentario antes, lo compartimos. No, lo interesante es lo que vas a pasar. Así que dale tranquilo. Bueno, muy bien. Vamos a compartir este cuento que cuando fraccionamos el programa en aquella época, esto fue en el 2012, lo titulamos Sabiduría, Ternura y Amor en un cuento hecho por niños. Compartiremos una dinámica realmente hermosa, un cuento hecho en el momento, una historia realizada por niños, que cada uno espera su turno y propone parte de esta historia fantástica. Los invito a escucharla, pero también a realizarla con sus niños, con su contorno. En esta historia de la selva participan en orden de aparición Mariana, de 10 años, Sol, de 11 años, Joaquín, de 11 años, y Santiaguito, de 6 años. Había una vez, en una selva, un tigre que quería hablar y no podía como todos sus amigos. Y un día, él pudo hablar, y los animales de la jungla lo felicitaron. Y la primera palabra fue mamá. El tigre... Mira. El tigre, muy enojado, llamó a su madre. Y quiso decirle algunas otras palabras, pero no pudo. Como todo lo que él podía decir, que no era solo mamá, y le dijo, te quiero. Al otro día, en la selva, Su madre, muy entusiasmada, fue a visitarlo. Él intentó decirle algunas palabras, pero como era recién nacido, no pudo. Conoció y se hizo muchos amigos. en la selva habían todo tipo de habitantes, como monos, avestruces, tigres y hasta algún pajarito por ahí. El tigre se ponía celoso del león que tenía la misma edad que él y podía hablar. Solo podía hablar algunas palabras, como las que ya mencionamos. Y el tigre pudo decir papá. El tigre y su familia fueron a bañarse al lago. En el lago había muchos pececitos y le hacían cosquillas al tigre. Luego fueron a su casa y se encontraron con unos parientes que habían venido de visita. Y de vuelta fueron al lago con sus parientes otra vez y vino un cazador. Los animales huyeron cuando oyeron que había llegado un cazador. Después se fueron corriendo para sus casas y quedó el tigre con su madre en el río. Sus parientes, muy asustados, se fueron a sus casas. Y el tigrecito y su mamá no se habían enterado de esto todavía. El cazador quiso agarrarlos, pero solo pudo agarrar al tigrecito. Y vino un cazador bueno y salvó al tigrecito. Y la mamá lo agradeció. Después de todo lo ocurrido, fueron a festejar a la laguna de
Picaragua. El tigrecito invitó a todos sus amigos. Ya había crecido y tenía bastantes amigos. En la laguna de Picaragua invitaron a todos sus amigos y hicieron juegos en el agua. Y cuando creció pudo decir las palabras mágicas. Después de eso, fueron a una ciudad nueva, que la ciudad se llamaba Localandia. En Localandia había una escuela de magia. El tigrecito le pidió a su mamá para poder ir a la escuela si aprendía más palabras mágicas. Y un día llegaron otros parientes que tenían en Tangamandapio. Sus parientes vinieron a visitarlo nuevamente y los invitaron a su casa. Y una de las palabras mágicas fueron abra, cadabra, pata de cabra. Y después lo encontró el papá mono jugando con su amigo el tigrecito. Y dijo el padre mono a ver si el tigrecito no quería ir a jugar a la casa. Y le invitó un tecito. Esta historia continuará. Después estaban construyendo la casa y el árbol lloraba de dolor. El resto de los árboles se quejaban, porque no era justo que construyeran una casa encima de él, si lo podrían construir bien en el piso. El mono, el tigre y el león le dijeron al árbol simplemente que no le iban a dañar, solo iban a construir una casa sobre él. Y después subieron a la casa y cuando estaban subiendo el tigre y el león y el mono consiguieron a un amigo que estaba dentro de la casa porque el padre lo había echado de la casa. Y le dijo el tigrecito y el tigrecito le dijo a ver si se quería ir a vivir para la casa. Y su amiguito era un hipopótamo bebé, pero ya cuando creció no entraba en la casa. Después de unos días llegó el padre hipopótamo y le pidió disculpas y que volviera a la casa. El león, al ver a todos sus amigos con sus padres, se puso triste porque él no tenía ni papá ni mamá, tan solo vivía con su abuela. Porque a sus padres se los había llevado unos hombres y lo habían dejado en el zoológico, donde estaban a vista de todo. Y él no sabía que tenía padres porque los abuelos y la abuela no le contaban. Cuando el zoológico cerró, los padres del león fueron a la selva porque el zoológico había cerrado, dañados y sin alimento. El tigrecito, cuando se enteró de lo ocurrido, fue con su amigo enseguida a ver a sus padres. Y cuando los padres se enteraron que había venido, se quedaron muy felices. Y después se reunieron en familia, el león, el tigrecito, el mono y todos los demás. El tigrecito, con todos los trucos de magia que había aprendido, les hizo un festín a todos sus amigos con sus familias. Se divirtieron todos hasta el amanecer. Y después de todo eso, hubo una tormenta eléctrica. Y se acostaron todos a dormir en la casa del tigrecito. Y todos trajeron sus colchones y sus sábanas. Y cuando se levantaron, había caído nieve. Y todos jugaron y se divirtieron mucho ese día. Luego de la nieve, cuando ya se había secado todo, fueron otra vez a la casa del tigrecito después de jugar
Y todos agradecieron al tigrecito y quedaron dormidos del cansancio. El tigrecito se dio cuenta que lo único que importaba era la familia. Y así fueron como vivieron felices todos. Hasta el cazador que se volvió bueno. Y así finaliza esta historia. Toda la familia reunida como amigos y hermanos. Sí. Cuando alguien hace una historia, quiere transmitir algo, pero cuando la historia es en grupo, hay que ir descubriendo qué quiere transmitir cada uno de ustedes. ¿Qué consideran con esta historia que quisieron transmitir entre todos? Para mí, que quisimos transmitir que lo más importante es la familia. Que lo más importante era la familia y los amigos. Y ayudarse entre todos. Y también hacerse amigos nuevos. Y también que no hay que dañar a nadie. Y que puedes seguir tu vida junto a tus amigos y tus familias disfrutando. ¿Por acá quedó? Sí. Muchas gracias a todos. De nada. ¿Qué pasó? Y quiero decirme cosas. ¿Qué? Y vinieron felices todos. ¡Yujú! Anda una frase por ahí que dice que los viejos, antes de transformarse en sabios, fueron jóvenes y estúpidos. Lo que compartimos hoy tira por tierra esta frase que no tiene ningún significado, que no tiene ningún aporte. Aquí tenemos estos niños que nos ofrecen sabiduría, ternura y amor. No se te escucha, Ricardo. Bueno, continuamos con Marquemos un Norte. Gracias, Néstor. Micrófono apagado, bueno, ya vamos a aprender, siempre digo lo mismo. Yo cada vez que... Tenés 17 años más para aprender todavía. Sí, hay tiempo. Nos decía que más allá de la primera vez que se transmitió esto en el 2012, y creo que una vez más compartimos una fracción de este cuento. Evidentemente que acá el cuento no está entero, lo pueden buscar en nuestro canal si lo quieren escuchar entero. Lo fraccionamos un poco para poderlo compartir, para rememorarlo, esta experiencia que realmente fue hermosa, que los niños se fueran expresando en este cuento y dejando ver también sus sentimientos y situaciones que han vivido, bueno, la van llevando quizás con un poco del inconsciente al juego que se les propuso. Bueno, Néstor, ¿querés agregar algo o pasamos al siguiente recuerdo? Bueno, no, o sea, primero la ternura de los niños es impresionante, la frescura, la calidez, o sea, la más chiquitita, que no sé si ya podía leer. Santiaguito, varón. Santiaguito. El más chiquitito. Sí. Bueno, perdón, Santiaguito, si me estás escuchando, después de tantos años sos grande, disculpa que me confundí, pero no me pegues, soy Giordano. No, impresionante, yo no sé si leía o lo había aprendido de memoria. No, era todo espontáneo, todo espontáneo. Hoy Santiaguito tiene 19 años. Mira, o sea, todo improvisado en definitiva. Exactamente. O sea, el primero arrancó y el segundo tenía que decir algo y lo fueron continuando. Exacto. No, impresionante, maravilloso lo que hicieron estos gurises. Y bueno, creo que para ti y para ellos, un hermoso recuerdo. Sin duda.